Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a hablar de las promociones de LEGO Star Wars para el 4 de mayo. May the Force be with you. ¿Cuánto dinero debéis gastaros para conseguir cada una de ellas? ¿Qué sets podrían ser una buena idea comprar teniendo en cuenta los puntos dobles y quíntuples que vamos a tener esos días en la página y en las tiendas? La promoción este año durará 7 días, incluyendo la página web y tiendas físicas desde el 1 de mayo hasta el 7 de mayo. Hay una gran diferencia y es que si como yo vivís en un sitio que las tiendas de LEGO son certificadas, como las de Madrid, en lugar de flagship, como la de Barcelona, no se os acumulan los puntos dobles, por lo tanto estaremos perdiendo el 10% de nuestro dinero o 25%, que es lo mínimo que vamos a acumular en la web, ese 10%. Así que si vivís como yo en un sitio donde haya tiendas de Lego, pero no estáis seguros si acumulan los puntos o no, llamadles por teléfono y preguntad porque seguramente suelen ser muy simpáticos y os van a contestar. Antes de continuar me gustaría conocer vuestra opinión sobre estas promociones que vamos a ver, si como yo estabais esperando a comprar algún set para coincidir con las promos y si también como yo estáis un poco decepcionados porque creo que todos tenemos claro lo que falta a esta promo, una figura. También recordaros que en torno al 65% de vosotros no está suscrito, por lo que si os gusta el contenido, un like o suscribirse ayudaría un montón a alcanzar el objetivo de los 1000 suscriptores, que cada vez estamos más cerquita. Vamos a empezar desde la promo más grande a la más pequeña y luego vamos con los sets con los multiplicadores de puntos. La primera promo y seguramente la mejor y por la que al final si voy a comprar estos días es por este set, es el set de la segunda estrella de la muerte, que va a tener como más o menos unas 200 y pico piezas, creo que era. Se obtendrá si gastamos mínimo 150 euros y este es un número que hay que tener en cuenta, ya que si compramos dos sets, por ejemplo uno de 69,99 y otro de 79,99, podría ser el casco del Capitán Rex y el casco de Darth Vader, no nos van a servir por 2 céntimos, o sea que tendremos que comprar algo más, tened esto en cuenta. Me parece que tiene buena pinta y puede ser un pequeño display que nos quede muy bien, la verdad, en un escritorio. Desde mi punto de vista no todo tiene que ser enorme y ya que no tengo una estrella de la muerte, esta es mi pequeña oportunidad para poseer una. Desde mi punto de vista, el bloque que incluye el 40 aniversario, que es el mismo que incluyen en los dioramas nuevos que también van a salir el 1 de mayo, está muy chulo, aunque tal vez haberlo puesto en el frontal en lugar de mitad del soporte igual estaría mejor estéticamente. Intentaré cambiarlo yo si se puede y si veo que es difícil o que luego no lo puedo poner delante ya que es una base circular y tendría que, más o menos tengo la idea clara, pero a lo mejor habría que hacer cositas que no se pueden, pues lo dejaré como está. Pero desde luego espero que esté bastante bien este set, tengo ganas y creo que va a quedar muy bien en una mesa o en una balda, así discretito pero muy guay. Una de las mayores quejas es que después de que el año pasado se volvieran a incluir minifiguras con ese tipo de promociones, como en la cocina de Lars, es que en esta estrella de la muerte no se incluya, por ejemplo, al Grand Moff Tarkin, que hubiese hecho que seguramente las ventas aumentasen muchísimo y sin duda alguna, si estabas esperando para comprar algún set, dirías, ostras, 10% de descuento más la figura de Tarkin más una estrella de la muerte, compro seguro. Pero esto no va a ser así. Si bajamos al segundo rango, y me gustaría aclarar que si llegamos al más alto, al de 150, por supuesto tendremos el de 85 y el de 35, tenemos esta moneda barra chip de datos de la estrella de la muerte al gastarnos 85 euros. Que quede claro, aunque tiene el sello del 40 aniversario del retorno del Jedi, creo que esto está basado en la película de Andor cuando consiguen estos datos, pero bueno, soy como curiosidad, es un chip y una monedita que puede que sea bonita y que esté guay, yo no digo que no. Desde un punto de vista coleccionable, sinceramente, como digo, no está mal, pero así como os digo que la estrella de la muerte la voy a tener con el resto de mis Legos, conociéndome, miraré esta moneda y se quedará en un cajón para el resto de sus días. Si no han incluido una figura en el slot anterior, podrían haberlo hecho aquí perfectamente. Recordad que este año no solo es el 40 aniversario del retorno del Jedi, sino que también están celebrando el 20 aniversario de Clone Wars y todas las promociones vienen bajo el sello del 40 aniversario. Imaginad el número de ventas si en este espacio hubiesen incluido una figura de Clone Wars. No hace falta que sea un clon exclusivo, no voy a decir que metan aquí a Bly, por ejemplo, pero imaginaros un personaje como Asajj Ventress, por ejemplo, o un Conde Dooku, que hace unos años que no vemos uno. Hubiese sido una elección, una decisión buenísima desde un punto de ventas para Lego, pero bueno, no vamos a recrearnos en algo que no ha pasado y que desde luego no entiendo cómo no han considerado. Por 35 euros llegamos al primer escalón, el escalón más bajo, pero este apenas para mí ni cuenta, es una polybag de un X-Wing que creo que en Europa o ha salido hace poco en la revista de Star Wars o va a salir, por lo tanto no creo que nada exclusivo por aquí. Yo la montaré y luego me quedaré con las piezas por separado y punto. Pero bueno, si no son tan emocionantes las promos, ¿por qué os he dicho que voy a comprar? Pues porque me estaba reservando un poquito de dinero para estos días y porque también tenemos puntos dobles VIP o incluso quíntuples en algún caso, y esta combinación junto con la venta de las promos, si es vuestro caso yo me las quiero quedar, podría ser bastante interesante, ya que imaginaros si vendemos todas las promos y a lo mejor nos ponemos en 40 euros, porque la estrella de la muerte la podemos vender por 30, 25 euros, la moneda la podremos vender por 10, por 15 euros, tirándolo abajo 40 euros junto con los puntos dobles, sí que se quedaría en un descuento muy chulo, pero yo creo que la gente que compra en estas fechas, o mucha de ella, al ser un descuento no tan grande de un 10% en la mayoría de los casos, yo creo que es porque quiere las promos como es mi caso. Entonces, empezando por los puntos quíntuples, lo que significaría un 25% de descuento en retorno del dinero en nuestra cuenta, ¿vale? Muy importante, no es que nos cueste 25% menos, sino que pagamos el precio completo
completo y luego nos devuelve el 25%, tenemos el Justifier de Cad Bane. Cero sorpresas por aquí, todos sabemos que es un set que no está vendiendo mucho y ya comenté en uno de mis últimos vídeos que parece ser que Omega va a ser incluida en el calendario de Adviento. Información que poco a poco estoy viendo más en otros youtubers, por lo tanto cada vez estoy más seguro. Si Omega va a salir en este set en el calendario de Adviento, desaparece una de las principales razones para comprar este set, por lo tanto lo meten aquí a ver si sacan un poquito más de ventas, pero bueno, con este set simplemente ya estaríamos calificando para las 3 promociones. Tenemos también el Mandalorian N1 Starfighter, que si no lo tuviese ya sería una compra garantizada para esta promoción. Un 25% de vuelta de nuestros puntos VIP en Lego para este set me parece de lo mejor que vamos a conseguir en esta página. ¿Es cierto que podéis conseguir 25% de descuento en este set en otros sitios? Sí, pero luego no lo vais a conseguir yo creo en otro momento y la verdad que es un set que está muy bien y va a ayudarnos a conseguir esas promociones, que es lo interesante. Otro set de los que tenemos aquí es el de Obi-Wan versus Darth Vader, que sinceramente llevo pensando un tiempo si comprar o no, porque me interesan mínimo 2 figuras de aquí. La de Obi-Wan está guay y de paso quiero usar las piezas porque son piezas grises sin más, pero que para la creación de mocks no estarían mal. Pero sinceramente creo que puedo sacarle mejor más que un 25% de descuento a este set. Lo veo bastante en oferta, se vende de segunda mano nuevo, o sea en Wallapop suele estar por 38 euros, por 35, que yo creo que sería más o menos un descuento mejor, porque si lo pensamos un 25% de descuento sería un cuarto del precio, que son 50 euros, o sea que estaría ahí, pero bueno, aquí ya es la decisión vuestra, no creo que se lo vaya a comprar mucha gente, pero no está tan mal yo creo como el hate que suele recibir, porque alguna figura que tiene está muy guay y las piezas pues sí que es cierto que le falta a lo mejor un poquillo de color, pero es que la escena más o menos es así. También tenemos el casco del Dark Trooper y como vemos a excepción de la nave de mando, que creo que la han metido un poquito para disimular, tenemos sets que no están vendiendo mucho en estos puntos quíntuples y querrán aumentar un pelín las ventas y quitarse el stock propio que tengan. Además de puntos quíntuples en estos sets, en el resto de sets, en todos creo que incluidos los que salen el 1 de mayo, por eso digo que voy a comprar el Destructor Imperial, bueno, lo iba a decir más adelante, tendremos puntos dobles, lo que significa un 10% de descuento en retorno de puntos. Entiendo que no es el mejor de los descuentos, pero esto acumulado en las promos, si Crisis Estrella de la Muerte, pues sí que hace que vuestra compra merezca la pena frente a comprar estos sets con un 30% de descuento. Sinceramente, yo lo estuve pensando y prefiero a lo mejor un 10% de descuento más tener la Estrella de la Muerte, principalmente la Estrella de la Muerte, las otras dos me dan más igual, que ahorrarme entre todos juntos a lo mejor en vez de un 10%, un 25 o 30% y no tener esta Estrella de la Muerte y tener que comprarla por separado. Pero bueno, ¿cómo voy a plantearlo yo? Ya os he dicho que tenéis que llegar a 150 euros, aquí hay un montón de combinaciones, no os voy a decir particulares ya que para cada uno comprar un set o no es una cosa muy personal y simplemente tendríamos que alcanzar este dinero, por lo tanto la combinación que más os guste será la mejor, pero siempre y cuando yo tendría en cuenta sets que no suelen estar mucho en oferta o que a lo mejor es difícil comprar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues yo quiero comprar el tanque de asalto de la República, que ya tengo uno, tengo que montarlo, lo tengo guardado porque como yo grabo los sets que monto para hacer los vídeos ASMR, pues monto despacito, ya tengo uno, pero me gustaría tener más de 3 soldados de esta legión de la 187, quiero tener 6 y comprar los clones por separado son 35 euros más o menos. Por lo tanto, si yo compro este set por 40 euros, solamente me estoy pagando 5 euros por todas las piezas de la nave. Así es como lo veo yo, puede que lo haga para justificar esta compra, pero me parece una buena opción. Y también que voy a hacer, como este año se retira el ATST de Hoth y no suelo verlo en oferta en muchos sitios, sinceramente, a lo mejor es que estoy ciego, pero yo no suelo verlo, pues también lo voy a comprar porque va a retirarse este año y si lo voy dejando, porque hay sets que quiero más, pero este también lo quiero y sé que lo voy a dejar por comprar otros en otro momento que vea en oferta, pues soy capaz de quedarme sin él, así que voy a comprármelo y me lo aseguro. Con esto ya estaríamos en los 90 euros, o sea que me faltarían 60 y lo que voy a hacer seguramente será comprar el nuevo Destructor Imperial, que son 70 euros. No sé si va a ser exclusivo en España de las tiendas de Lego, creo que en Estados Unidos va a seguir también en Walmart, pero bueno, aquí no tenemos eso, no sé si lo darán a Amazon, si lo darán a Carrefour, si lo darán a la Fnac, no lo tengo claro, entonces como creo que sí que va a ser más o menos exclusivo, pues lo compro Day One, me parece que está guay, me parece que está chulo y nos ayuda ya a conseguir esos 150 euros. Puede que este plan cambie, ya que yo hace casi 2 semanas casi compro por unos 120-130 euros el casco del Capitán Rex, Comandante Cody y el bombardero Tai por unos 120 euros y al no poder conseguir esa oferta dije, bueno, mira, los compro con los puntos dobles en Lego y califico para la Estrella de la Muerte, pero es que se me quedarían 214 euros y esos sets sí que considero que en cualquier momento los dos cascos los puedo comprar por 100, el bombardero lo puedo comprar por 48 y ahí sí que me estaría ahorrando bastante pasta y he ido por la ruta de voy a comprar unos sets que no veo tanto en oferta, que son más difíciles de conseguir y en el Destructor Imperial que pienso que va a ser exclusivo de Lego. Así que bueno, no digo yo que mi estrategia sea la mejor ni mucho menos, pero os lo quería comentar para que lo tengáis en cuenta. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y me gustaría conocer vuestra opinión con respecto a las promos y si vais a comprar o vais a pasar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.